Bendiciones, iglesia. Bendiciones, iglesia. ¿Cuántos aquí están bendecidos, prosperados y en victoria? Yo quiero alabar al Señor por la vida de mis pastores, por la confianza, ¿no?, de poder compartir esa palabra, de los líderes de misión. Confieso que el día que recibí el mensaje me temblaban los huesos. Yo digo, qué difícil es predicar sobre misión, pero no debería. Me alaba a Dios por la vida de mi familia. Pero sin perder el tiempo, yo te quiero invitar que abra tu Biblia en esta mañana en el libro de Números. Yo decía, Señor, pero ¿qué voy yo a hablar de misión? Y el Señor me recordaba el campo misionero. Los 6 años que estuvimos ahí de misión. Cuántas batallas, pero también cuántas oraciones y cuántas bendiciones. Amén. Así que en el campo de batalla es lugar de batalla, pero también es lugar de victoria. ¿Cuántos aquí creen esta palabra? Que en el campo de batalla es lugar de batalla, pero también es de victoria. Amén. Y solo logramos la victoria después del final de la pelea. Y el Señor nos está llamando en esta mañana para este tiempo. Es tiempo de nos colocarnos en la posición que el Señor nos ha llamado. Y el llamado no es para mí, no es para el pastor, no es para los líderes. El llamado es para todos. Todos nosotros somos misioneros. Todos nosotros el Señor llamó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. El libro de Éxodo, el capítulo 17, a partir del versículo 8. Éxodo 17, a partir del 8. Vamos a leer hasta el 15. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. En Refidim. Escoge algunos, perdón, hermanos. Puse mal. Santo es el Señor. Aleluya. Santo. Que marqué por toda la Biblia. Éxodo 3. Tengo aquí todo marcado. Yo digo, no es esta. Éxodo 3, perdóname. Santo. No es aquí. Santo Dios, aleluya. Aleluya. Éxodo 17, el capítulo 8. Dice así. Después vino, es allí mismo, hermano. Después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado. Y dile a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Luego Moisés edificó un altar al que puso nombre: el Señor es mi bandera. Amén. Podéis sentar, tomar vuestros asientos en esta mañana. Gracias, músicos.
Aquí cuando estaba leyendo la palabra del Señor decía que esta fue la primera batalla de Josué. Fue cuando Josué fue llamado para pelear. Mientras el pueblo caminaba, peregrinaba sobre el desierto. Esta fue la primera batalla del pueblo. Pero cuando vemos aquí era un pueblo que no estaban preparados para una batalla porque no era su descendencia, porque estaban ahí a 400 años de esclavos, ¿no? Entonces fue la primera batalla del pueblo de Israel durante la peregrinación en el desierto. También vemos que Amalek era una tribu muy temida, nómada y predadora, descendiente de Saúl. Entonces era una tribu que la gente ya temblaba, ¿no? Y aunque no tendría la costumbre de pelear. Josué aquí fue nombrado comandante y jefe del ejército. También dice la Biblia que Moisés envió a Josué, pero él no fue con Josué. Él subió a la cumbre para estar intercediendo por Josué, intercediendo por el pueblo del Señor. Y aquí yo veo algunos puntos, ¿no? Y relata también que mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, el pueblo ganaba la batalla, la pelea. Pero mientras él se cansaba, el pueblo, Amalek empezaba a ganar del pueblo de Israel. Y el Señor me recordaba y decía, y yo pasé, desde la semana pasada tenía una otra palabra y esta semana el Señor me llevó a esa. Y yo decía, Señor, pero no me cambies la palabra, ya lo tengo todo hecho. Y él decía, Señor, pero no es eso lo que quiero decir. Y cuando llegué aquí que vi a Víctor predicando, no, el obrero posicionado, leía allí en la pantalla que abrí mi cuaderno, tenía, ¿en qué posición estás? Porque vemos aquí 3 posiciones. El que va, Josué fue a la batalla. El que envía, Moisés ha enviado a Josué a ir a pelear. Pero también tengo aquí, yo creo que esto nos incluimos todos los que sustentan los brazos de Moisés levantados. Y es para este tiempo que el Señor nos ha llamado, para levantar los brazos de Moisés en esta tierra. ¿Cuántas de las veces el Señor nos envía para el campo misionero, pero no hay quien aporta? No hay aquellos que sustenten oración, ¿no? La diaconisa Poliana hablaba de estarmos sustentando pueblos en oración. Y el Señor me decía, ¿cuántas congregaciones están cerrando? ¿Cuántos puntos de predicación están cerrando? Porque no hay el apoyo de aquel que está orando, intercediendo. Hermanos, no vamos a ser hipócritas de decir que la obra del Señor no necesita nuestro efectivo, porque estas paredes cuesta un sueldo. A los hermanos, a los misioneros que están ahí en el campo, ellos comen. Ellos también tienen sus familias. Ellos se visten y yo sé que el Señor provee. Yo creo en esta palabra y he vivido esta palabra sobre mi casa. Y yo sé que el Señor no nos deja faltar, pero el Señor, Él quiere usar a mí y a ti para proveer para esos que están en el campo misionero. Porque muchas de las veces nosotros tenemos ganas de ir, pero no podemos. Hablaba el pastor ahorita los viernes que busca alimentos. Yo tuve una semanita, 4 días de vacaciones y fui con ellos y me encantó estar allí. Pero infelizmente es en mi horario de trabajo. Pero cuando tenga vacaciones otra vez yo voy. Y me encantó, hermanos, pero cuando nosotros no podemos ir, nosotros aportamos para aquel que va. Y esto es la misión que el Señor nos está llamando, tanto a uno como a otro. Amén. Para los que no me conocen, yo sé que hay muchas caras nuevas aquí que me ven siempre ahí con UFK, con la pastora. Yo y mis esposos, nosotros estuvimos en Asturias por un largo tiempo. Y ahí el Señor nos estuvo ahí en la obra. El Señor nos escogió para aquel tiempo, para estar ahí pastoreando aquella iglesia por 5 años. Y yo sé que no fue en vano, hermanos. Para muchos puede decir, pero eso es pasado. El Señor nos forja para que Josué pudiera ser el gran líder que fue. Él necesitó ir a la pelea la primera vez. Y así el Señor nos llama y tú vas a decir, pero yo no puedo, yo no tengo fuerzas. Así ha dicho Moisés, pero el Señor ha hecho de él el libertador del pueblo de Israel. Y el Señor quiere hacer esto conmigo y contigo en los días de hoy. El Señor nos llama para libertar a aquellos que están en la cárcel. Quizá tú mismo no puedes ir, pero hay otro que puede entrar en la cárcel. Quizá tú mismo no puedes ir en algunos sitios, pero tú puedes sustentar en oración y ayuno. Yo me acuerdo que cuando yo llegué en Asturias, que yo ni pensaba en un día estar delante de una obra.
¿Cuántas de las veces, hermanos, yo pensaba que era por dinero? Yo entré en los pisos de contactos, que ahí se llama, en los centros de prostíbulo, a hacer la manicura y el pelo de muchas. Y cuántas hijas de pastores he visto ahí dentro. Y cuántas veces he visto una Biblia abierta en su cama. Cuántas me llamaban a estar orando por ellas, y yo en aquel tiempo no entendía, pero hoy yo entiendo que para aquel tiempo el Señor me ha levantado. Porque yo sé que en muchas vidas yo pude sembrar una oración. En muchas vidas yo pude sembrar el amor de Dios. A veces nosotras no entendemos. Cuando Diaconisa Poliana me llamó y dijo: Vero, te llamo porque yo sé que estuviste en el campo juntamente con nosotros, y sabe el valor del campo, y sabe el precio del campo, y ha llorado por el campo. Pero el Señor nos llama a todos que esté orando, intercediendo por el campo. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo con tanta cosa que nos llena de la presencia del Señor. El Señor nos llama a libertar. El Señor nos llama a llevar una palabra de amor, a llevar una palabra de vida, y vida con abundancia, y vida con abundancia. Cuando leemos la palabra del Señor en el libro de Números 27, (27, 18) dice así: el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre dotado del Espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y en la presencia de ellos entrégale el mando. Transmite tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar, y él consultará por juicio a Urim delante del Señor. Y el 22, Moisés hizo como el Señor le había mandado. Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo como el Señor había mandado por medio de Moisés. Y yo te quiero decir, la posición que tú estás en esta tarde no es por acaso. Si el Señor te puso allí, es porque el Señor tenía algo contigo allí. Si el Señor ha ministrado en el corazón de los pastores, a veces decimos: es que claro, el pastor me puso a trabajar aquí, pero no me gusta. Yo te quiero decir: florezca donde el Señor te ha plantado, y cuando tú tengas frutos, semillas de tus frutos estará en el campo quizá que está en tu corazón. A veces, hermanos, no hacemos solamente, la gran mayoría de las veces no hacemos solo como queremos, porque nuestra voluntad no puede prevalecer cuando estamos en los caminos del Señor. Otro día escuchaba a la pastora decir: somos esclavos libres, porque somos esclavos de Dios, pero somos libres para opinar si queremos o no. Y el Señor, Él retribuye 100 por 1 cuando nosotros hacemos según la obra del Señor. He visto la gloria del Señor sobre mi vida cada día que yo pongo las cosas en las manos del Señor cada día. Y el Señor últimamente tiene hablado mucho y dice: deja de hacer lo que tú quieres y empieza a hacer mi voluntad. Deja de hacer tu voluntad y empieza a escuchar lo que yo quiero de ti. Ya preguntaste, a veces decimos: Señor, pero quiero eso, pero ya preguntaste lo que el Señor quiere de ti. Ya levantaste por la mañana y dices: Señor, ¿qué quieres que haga en el día de hoy? A veces nos levantamos por la mañana y oramos. El Señor dice: Señor, bendice esto y esto y esto. ¿Verdad? ¿O solo yo que hago esto? Decimos: Señor, bendice esto, porque hoy voy a hacer aquello, hoy voy a hacer aquello otro. Pero preguntamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿qué está en tu corazón para el día de hoy? Pero Josué, yo no veo en la palabra que Josué ha cuestionado cuando fue. Él simplemente se levantó y fue. Él tampoco tenía experiencia, pero él sabía que si Moisés le había designado, el Señor de los ejércitos estaría delante de él. Él sabía quién él creía. Entonces el pueblo tenía poca ventaja porque era su primera batalla. Los soldados no estaban preparados, pero él no miró las dificultades. Y ese es el gran problema de nosotros, que a veces miramos más los gigantes que los frutos de la tierra prometida.
el Señor nunca nos ha dicho que sería fácil. No. Y luego Él que nos envía. Hermanos, cuando Moisés envió a Josué, el Señor ya había hablado con él. Entonces aquí quiero hacerte un pequeño resumen, ¿no? Que ya empecé a decir, cuando Él pasó, te dice, estarás en tal sitio, es porque el Señor ya le habló. El Señor ya le dio la dirección. Y a veces somos desobedientes. Y empezamos a murmurar y cuestionar el Señor, pero no era aquí que quiero. Es que quiero cantar y el Señor me pone a predicar. Es que quiero predicar y el Señor me pone a limpiar. Pero es que el pastor me dio algo que no es ahí que quiero. Empiece a florecer donde el Señor te puso. Y el Señor hará grandes cosas a través de tus frutos. Es que un árbol, imagínate, una semilla nos da un árbol. Pero de esta árvore, ¿cuántos frutos llega a tener en el decorrer de la vida? Y de aquella árbol, ¿cuántas semillas más hay por ahí esparcida? Es esto, para eso que el Señor nos está llamando para este tiempo. Ninguna palabra, hermano, vuelve vacía. Ninguna palabra vuelve vacía. Es tiempo de predicar en tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos llama para este tiempo. El Señor no te llamó para mañana, el Señor te llamó para hoy. Y mañana el Señor confirma la palabra, o el Señor te moverá para otro sitio. Pero el Señor nos llama para este tiempo. Para este tiempo el Señor nos llama. Abra tu Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Cuando Moisés envió a Josué, pero antes de que él enviara a Josué, él también tuvo que obedecer. Antes de que el Señor te levante como líder, tú tendrás que ser subordinado. Antes precisamos obedecer, porque a través de la obediencia el Señor nos hace crecer. Éxodo el capítulo 3, el versículo 6 dice así: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en el Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. El 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para ir delante ante Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto se servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto el pueblo, servirá a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: yo voy a los hijos de Israel y le diré: yo soy el Dios de vuestro padre, me ha enviado a vosotros. Me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Entonces, antes de que Moisés estuviera como líder allí, antes de que Moisés estuviera allí para sacar el pueblo del Egipto, Moisés tuvo que obedecer la voz del Señor. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, que la salsa ardía pero no se consumía, él intentó colocar excusa, y el Señor dijo: no importa que no hables bien, no importa que no sepas caminar. Y a veces decimos: es que yo no voy, Señor, porque yo no sé hablar, es que yo no soy comunicativa. La primera vez que mi pastor en su día me puso a dar una clase de escuela bíblica, yo temblaba hasta los huesos, yo no sabía ni hablar, yo así. Pero hermanos, no eres tú, es lo que está en ti. Tú no tienes que decir lo que tienes tú, porque el Espíritu de Dios tiene que refletir sobre ti. El Espíritu de Dios tiene que testificar sobre ti. Y es en los improbables que el Señor usa, porque nosotros debemos estar con el corazón dispuesto a lo que Dios tiene para hacer con nosotros. Y no que nuestra voluntad no prevalezca, pero que la voluntad del Señor prevalezca sobre nuestras vidas. Y yo te quiero preguntar en esta mañana:
¿En qué posición te encuentras en esta mañana? Tú puedes preguntar a tu hermana, ¿en qué posición te encuentras en esta mañana? Hace así con tu hermana ahí a tu lado, pregunta, ¿en qué posición te encuentras en esta mañana? ¿Eres el que el Señor ha enviado? ¿El que está enviando? ¿O es el que está ahí sujetando las manos? Y dice la palabra del Señor que mientras el pueblo estaba peleando, Moisés subió a la cumbre y estuvo con las manos extendidas y con la vara de Dios sobre sus manos. Y mientras él conseguía estar aquí, es que hermanos, estar así con las manos levantadas todo el día te duele. Y aún sujetaba algo en su mano. Es que yo puedo estar así 5 minutos. Luego yo empezaré a hacer así. Pero todo el día dice que el sol ya había se puesto y estuvo todo el día. Pero él tuvo un hombre que estuviera a su lado, que tenía la misma visión. ¿Será que tu líder, será que tu pastor cuenta con hombres que estarán de tu lado con la misma visión? Y aunque tú no entiendas, dices, pastor, yo no entiendo, pero si el Señor puso en tu corazón, heme aquí, yo te ayudaré con lo que yo pueda, pues con oración te sustentaré en ayuno, pero cuenta conmigo. ¿Será que el Señor puede contar contigo? ¿Será que el Señor puede contar conmigo? Pero dice que Moisés se cansó. Es que la batalla espiritual es fuerte y nos cansamos. Basta nos colocar en un periodo de ayuno que cansancio tenemos, ¿verdad, pastor? Es que es sobrenatural. Cuando no ayunamos está todo bien, no tengo carga ninguna. Pero cuando nos colocamos en la posición de recibir del Señor, la carga pesa. Y dice que Aarón y Hur, pues para ser como más leviano, pusieron ahí una piedra para que Moisés se pudiera sentar. ¿Será que nosotros estamos facilitando la vida de nuestros líderes? El Señor me decía así. ¿Será que estás facilitando la vida de tu líder? ¿O será que estás haciendo una piedra para que él tropiece? Muchas de las veces el Señor nos pone en posiciones que nosotros debemos entender si es para facilitar o si es para colocar un obstáculo más. No seamos piedra que podamos tropezar, hermanos. Que seamos esta piedra para acomodar y hacer la caminada ser más suave. Que seamos esta piedra que si tú puedes hacer con que la vida de tu hermano sea más levadera, hágalo. Apóyalo en oración. Invítale un café. A veces, hermanos, solo necesitamos un café. ¿Cuántas de las veces en algún tiempo de mi vida he sentido tan sola que yo tenía ganas, y no era porque no tenía dinero de pagar un café, pero tenía ganas de una compañía para un café? Hermanos, esto es real. Hay personas que necesitan simplemente ser escuchadas. Y que tú dices, tranquila que Dios proveerá. No te preocupes que Dios proveerá, estaré orando. Y a veces no es para que tú saques dinero y ayude, no, a veces es para que tú te levantes por la madrugada e interceda por la vida de Él. Cuando el Señor te levanta por la madrugada, hermanos, es para algo. Pasé una semana hacia atrás que yo tenía el despertador a las 4:30 y todos los días a las 4 me levantaba y digo, Señor. Y todavía no había recibido la invitación y Gabriel estaba dormido ahí con Marcos. Y yo dejé ahí mi Biblia, mis cosas en su habitación en la mesa, y se levantó y digo, mamá, ¿predicas? Yo digo, no, es que te vi todas tus cosas ahí en la mesa. Digo, no. Pero es esto. Pero luego la semana siguiente el Señor había preparado. Pero ¿qué te quiero decir? Que el Señor nos despierta para este tiempo. El Señor nos despierta para este tiempo. El Señor nos está llamando a ser Hur, a ser este que sustenta las manos. ¿Y será que el Señor puede contar con nosotros? ¿Cuántos Aarón y cuántos Hur hay aquí? Ninguno.
¿Cuántos Uri, cuántos Aarón hay aquí? Amén. Aleluya. Hermanos, la obra misionera necesita de mí y de ti. Porque cada vez que Moisés bajaba los brazos, el pueblo de Israel perecía. Cada vez que nosotros bajamos la guardia en oración, el pueblo perece. Nuestra casa perece. Así que el Señor cuenta conmigo y cuenta contigo en estar ahí en una de estas posiciones, y una no revela, una no cierra la otra. Aunque tú seas aquel que sea enviado, no deja de levantar los brazos de aquellos que tú encuentras en medio del camino, que el Señor nos coloca en medio de nuestro camino. Hay lugares de difícil acceso que a veces nosotros no podemos ir, pero podemos apoyar a aquel que ya están allí. Hay algunos que tienen permiso para entrar en la cárcel, hay otros que no. Entonces puede apoyar a aquellos que tienen. Hay algunos que tienen disponibilidad de ir a predicar, y hay otros que no tienen esa disponibilidad de tiempo. Ponte sobre tus pies en esta mañana, y yo quiero que tú mires así delante de ti, dentro de ti en esta mañana. Que tú puedas cerrar tus ojos en esta mañana y mirar tu corazón y saber cuál es la posición que tú estás en esta mañana, y decir: Señor, posicióname donde tú quieres. Posiciona. Mientras nosotros, si podemos cantar una alabanza, mientras nosotros reflexionamos y miramos dentro de nosotros, y podamos ver dónde estamos fallando en esta mañana, dónde es que estamos parados en medio del camino, que no estamos haciendo lo que el Señor nos tiene llamado para hacer. A veces hemos peleado la primera pelea y hemos dicho: Señor, he cumplido mi propósito, pero esta primera pelea era apenas el entrenamiento. No pares, así decía el Señor para mí en esta madrugada. No pares, la primera pelea pasó, pero fue un entrenamiento para lo que viene. Rabbi Sherebeka.